Sebastián Mastropaolo, pero porque es muy importante y notamos que hay mucha gente que realmente no está con mucho conocimiento en relación a la inscripción para la segmentación de tarifas. Está Sebastián Mastropaolo, como todos los sábados que viene, concejal de la ciudad de Santa Fe. Bueno, también su actividad como fue muchos años director regional de ANSES y siempre, bueno, viene para tratar de ir resolviendo distintas cuestiones. Hoy el tema de segmentación de tarifas, Seba. Sí, yo creo que es, como vos lo decís, es muy importante porque se dio la información se dio muy rápido. No hubo, digamos, tanta previsión con respecto a que se iba a aplicar tan rápido. Y algo que vos recién decías y que vamos a describir durante el micro y vamos a explicar y vamos a reiterar y a reiterar, que es fundamental la inscripción. Porque aquí persona que no se inscriba va a ser sacada, va a ser corrida, no va a ser más subsidiada. A ver, vamos a decirlo en varias formas distintas, pero remarcar ese punto, porque realmente la quita de subsidios va a ser importante. Va a ser segmentada, va a ser durante tres etapas, vamos a tener un tiempo para reclamar, pero va a ser quita de subsidio. Entonces va a tener la plenitud del pago, que es algo que realmente hoy, con la situación económica de la familia en la ciudad de Santa Fe, que es lo que vamos a hablar nosotros, y en la zona de influencia, va a ser muy importante, porque es quita del subsidio de la tarifa de la luz y quita del subsidio de la tarifa del gas. Entonces tenemos que tener en cuenta que es un monto importante, que al final del camino vamos a estar hoy triplicando lo que se paga en este momento. Entonces tengan en cuenta eso, miren la factura, calculen y piensen que si no se inscriben a esto que vamos a explicar ahora, dentro de 3 facturas más van a tener la plenitud del servicio. Claro, porque esto empieza a regir el 1 de agosto. Exactamente, por eso es tan importante. Bueno, ya arrancamos con el tema para no perder mucho tiempo, sí. Y vamos explicando parte por parte. Como decíamos recién, nosotros tenemos este subsidio a las tarifas de la luz y de la tarifa del gas, la cual obviamente tiene un componente importante de lo que es la tarifa plana y tiene una etapa subsidiada. En esto el gobierno lo que ha hecho es una segmentación. Cuando hablamos de segmentación ha hecho 3 grandes grupos. Un grupo de ingresos altos, que lo determina como grupo 1, un grupo de ingresos mínimos, que luego vamos a explicar cada uno de los ingresos cuánto se cuantifica en dinero, y un grupo de ingresos medios. Esto va a ser todo el universo de personas, salvo los que tengan claramente identificado que tienen ingresos como grupo familiar e ingreso neto mayor a 350.000 pesos, vuelvo a repetir, es el grupo familiar, no es individual. Esto es algo que se había discutido, si iba a ser individual o grupo familiar. Bueno, el gobierno metió el grupo familiar, o sea, el papá, la mamá y algún hijo mayor que todavía viva en la casa, que tiene un ingreso, si supera los 350.000 pesos de forma neta, va a quedar fuera de los subsidios, no va a recibir absolutamente nada y va a ir viendo gradualmente cómo va incrementándose su tarifa hasta, te diría, una triplicación de la tarifa o un poquito más, porque estamos hablando de que esto va, de nuevo, quitándose los subsidios gradualmente y va a ir aumentando. Después vamos a completar los requisitos puntuales de este grupo. Sí, decime. Porque primero quiero decirle a todos los oyentes que se están comunicando con nosotros que le vamos a pasar todas las preguntas a Seba, como siempre decimos, que consulten cuestiones puntuales. Por ahí hay muchas cuestiones puntuales que hasta a nosotros nos cuesta saber exactamente qué decirles, pero que hagan las consultas a través del WhatsApp de la radio, 155-219-271. Te pongo un ejemplo y vos me ayudás a resolverlo. Supongamos una persona vive en su casa y tiene un negocio aparte. Y en su casa es titular del servicio de luz o de gas y en su negocio también es titular. Bueno, para este tipo de situaciones lo que determina el gobierno es que va a poder únicamente declarar la que sea su residencia. O sea, va a poder mantener, si es que no supera los ingresos. Recordemos esa etapa, y hay otros requisitos que ahora también lo vamos a dar, que no tenga más. Siempre estamos hablando del grupo más alto, de ingresos máximos. Que no tenga más de 3 viviendas, que no tenga más de 3 vehículos, que esos vehículos no tengan menos de 5 años de antigüedad. Bueno, todo este tipo de situaciones lo va a llevar a ingresos máximos. Ponemos tu ejemplo, en ese caso únicamente va a poder declarar su residencia, entonces va a cargar toda la información. Si no supera esa situación de 350.000 netos como grupo familiar que conviven,
en ese caso va a poder cargar y va a quedar en el sector medio y va a tener una segmentación de la tarifa, no va a ser como el sector mínimo, pero va a tener una quita que va a ser porcentual. Aquí lo que tenemos que tener nuevamente claro es dónde va a quedar cada uno posicionado. Entonces, en esta instancia que nosotros estamos hablando de algo que ya inició, o sea, hay que ser claro. Vamos a ordenar un poquito porque yo por ahí también quiero dar tanta información y me desordeno. Tenemos que tener en cuenta como primera medida que esta inscripción ya empezó. Ya empezó. Empezó ayer. O sea, es por terminación del número de documento. Hay que tener en cuenta que también son pocos días. Sí. Son 3 o 4 días cada uno. Entonces hay que estar atentos y escuchar muy claramente hoy para poder inscribirse hoy. Los sistemas están al borde de colapsar porque es toda la nación que se inscribe, salvo algunas provincias que no tienen gas natural, pero el resto se va a inscribir todo. Entonces, como primera medida decimos, hoy ya se tienen que estar inscribiendo las personas que tienen terminación de documento 0, 1, 2, se tienen que inscribir desde el 15 al 19. Primer dato importantísimo. Esas personas se tienen que estar inscribiendo en este momento. Luego vamos a pasar al 3, 4 y 5, que van a inscribirse desde el 20 al 22. Del 20 al 22. Y luego 6, 7, 8 y 9, desde el 23 al 26. O sea, fíjense que no son muchos días. No son muchos días los que tenemos. El grupo familiar que, por ejemplo, puede ocurrir, imagino, la luz eléctrica a nombre de uno de los cónyuges, el gas a nombre de otro de los cónyuges. Allí corresponde una inscripción para uno para la luz y el otro para el gas. O sea, no, aquí lo que no te pide la titularidad del servicio. No es por titular No pide la titularidad porque si no sería realmente imposible, porque habría que unificar todas las titularidades, habría que hacer algo muy complejo que no les da el tiempo porque es una implementación muy rápida. Entonces, lo que te piden es, la persona que se inscribe todos los servicios a su nombre y lo declara. O sea, el formulario te va pidiendo, me diste el pie para decir algo que es muy, muy importante. Al momento de la inscripción, tienen que inscribir los dos servicios al mismo tiempo, la misma declaración jurada. No se hace una para la EPE y otra para el gas. Porque si vos mandás la declaración jurada, no te va a permitir volver a hacer otra, así que vas a dejar un servicio afuera. Esto es muy importante remarcarlo. Las dos declaraciones, la declaración que es única, tiene que tener el pedido de los dos subsidios. Para la EPE, en este caso estamos hablando de la provincia de Santa Fe, y para el gas, depende del servidor que tenga, también en la misma declaración jurada. ¿Y es gas natural? Es gas natural porque el gas envasado, recordemos que tenemos el Plan Hogar, que tiene diferentes sistemas que ya viene subsidiado por otro lado. Entonces, aquí de nuevo, siempre recordando y haciendo específico, digamos, marca en el hecho de que todo el mundo se tiene que inscribir. No porque uno diga, no, pero si yo soy pensionada, yo soy jubilada, seguro que no tengo que inscribirme. No. Aquí es, digamos, yo quiero focalizar en el sector más vulnerable y el que menos información tiene y al que más le cuesta. ¿Cuál es? Nuestros abuelos, nuestros adultos mayores, las personas que esto realmente con poco tiempo, que necesitan normalmente ayuda para ingresar a una página web, a un acceso remoto, a una app, realmente les complica. Y la verdad que hay poco tiempo para hacerlo. Entonces, aquí a los nietos, a los sobrinos, a los hijos, a colaborar para poder inscribir a los abuelos, para poder inscribir a ese adulto mayor que hoy no tiene acceso a la página argentina.gov.ar, porque no es simple tener acceso a internet o a una plataforma cuando uno no conoce cómo hacerlo. Entonces, es importante, entendemos que luego el Estado va a hacer va a utilizar la base de datos y va a beneficiar a este universo, pero lo primero que se establece es que todo el mundo se tiene que inscribir. Persona que no se inscribe pierde el subsidio. Luego veremos si hay una rectificación y dicen, no, a ver, cruzamos la base de datos de todos los jubilados y pensionados y obviamente no le vamos. Pero como eso no está declarado, no es oficial, prefiero advertir y decir realmente hoy inscríbanse todas las personas que se tienen que inscribir. Bueno, sí. Porque es una declaración jurada, pero después imagino que eso se chequea con la información que hay a través del ANSES. Mirá, la verdad que hoy el tema de tratar de engañar al Estado es muy complejo. ¿Por qué? Porque hay muchísima información cruzada.
no solamente cuando uno dice, no, pero yo no estoy casado legalmente, no tengo esto, bueno, pero los hijos tienen el mismo domicilio. Entonces, hoy toda la información se cruza, eso quedó, digamos, establecido en la gestión anterior. Hay un sistema de monitoreo, de modernización que toma desde los consumos de tarjeta de crédito, los gastos que vos tenés declarado en AFIP, la información de ANSES, toda esa información que ya es muy difícil engañar en esta situación porque realmente salta automáticamente y por eso este tipo de segmentaciones son muy fáciles de probar. Digamos, es muy difícil engañar en alguna situación, en este caso con la cantidad de información que se tiene. Ahora, justamente con eso, Seba, porque a raíz de la pregunta de Juli me quedé pensando, ¿qué pasa por decir, bueno, el grupo familiar, tantas personas, yo me mudé por ejemplo, hace un montón y nunca hice cambio de domicilio, o sea, sigo teniendo en el documento el domicilio de la casa de mis padres. Bueno, hoy lo que tendrías que hacer es, aquí, por ejemplo, y pongamos un ejemplo que está bueno y te lo tomo y te lo cambio un poquito. Vamos a poner que alquilás y que tenés el contrato de alquiler. Hoy no están requiriendo que vos cargues el contrato de alquiler porque muchos no terminan estando legalizados. Entonces vos declarás un domicilio. No, lo pensé más por el lado de mis padres, digamos. No, por eso te lo tomo. Al vos declarar este nuevo domicilio y declarar este servicio y declarar que vos vivís en otro lugar. Tengo a mi nombre al claro, servicio. Por eso. Entonces, el sistema va a tomar esa información y va a decir, no, bueno, ya se mudó de la casa de sus padres, no lo van a incorporar como un grupo familiar. Bien. Por lo menos eso es lo que oficialmente se declara. Después van a saltar todas las variables que vamos a tener que ir rectificando, porque obviamente es un sistema nuevo, es algo que se hizo de nuevo. A mi forma de ver, esto es una opinión personal, se implementó demasiado rápido, me parece que hay demasiada presión política para hacer algo de este tipo, porque esto hubiese necesitado más tiempo de ser conocido por la gente. Pensemos toda la gente que se está enterando en este momento. Hay gente que se está enterando en este momento y que le quedan 2 días para inscribirse. Bueno, ayer arrancó la inscripción. Ayer empezó la inscripción y mucha gente no tenía ni idea de cómo era la segmentación de tarifas. Y hay millones de variables, como decimos esto del alquiler, como decimos las personas que todavía conviven con su familia, como decimos personas que están migrando hacia otro lugar y que realmente cuando hacemos el grupo familiar y el sistema toma y acumula, realmente muchos van a quedar en el sector más alto, o sea, van a perder los subsidios. Claro. Entonces, eso va a necesitar una etapa de rectificación muy importante para poder ir discutiéndolo y que no sea injusto este tipo de cuestión. ¿Qué pasa, Seba? Perdón que te pregunto. No, pregunten. Seguimos repasando, pero se copó mucha gente con el tema de las pymes y de los negocios. ¿Qué hacen? O sea, ¿el domicilio del negocio no tiene subsidio? Y en principio el domicilio del negocio no tiene subsidio porque justamente estamos hablando de viviendas de residencia, donde uno declara dónde vive. Luego, a mi forma de ver, y lo entiendo perfectamente, hoy, con todo el gravamen que tiene hoy una pyme, con todo el cargo que tiene una pyme, con todo lo difícil que está producir en la Argentina, esto viene a ser realmente un golpe más. Un golpe más porque van a haber tarifas donde realmente la utilización del servicio de luz y del servicio de gas es necesario para el desarrollo de este tipo de pyme y no hay una tarifa productiva, que es lo que uno busca también. Tendría que haber, realmente en este momento, salvo que se rectifique luego, vamos a tener otro cargo más, otro costo más para las pymes. Sí, salvo que surja después también, que todavía no se ha anunciado, también algo similar como ocurre ahora para las residencias, para negocios o empresas, pero eso todavía no. No, por eso hoy no está, hoy lo único que está es segmentar y buscar que un grupo social, que a mi forma, de nuevo, estas son opiniones personales, hoy tampoco podría considerar una persona que como grupo familiar, componiendo todo el grupo familiar de ingresos, tiene 350.000 pesos netos. Yo no sé si esa persona es rica. Si el padre, la madre y un hijo, entre los tres, suman 350.000 pesos, yo no sé si pero es aparte con el nivel de inflación que hay, bueno, 350.000 pesos el mes pasado no son lo mismo que el mes que viene. ¿Cuánto te va a aumentar? Hoy pagas 5.000 pesos de luz. ¿Cuánto y te te vas a ir a 15.000 o 18.000. Es un montón. Triplica. Es un montón, claro. Triplica. Si vos pagás 4 o 5.000 pesos, tenés que hablar de triplicar la tarifa. En los dos, no solamente en la luz, sino en el gas también. Entonces, es un montón. Sí.
Me parece que ha sido, digamos, algo que se ha acelerado, tendría que haberse discutido más. A mí me preocupa muchísimo el tema de pymes, me preocupa muchísimo porque realmente sabemos que es el motor de la economía de la Argentina. No, y que aparte la vienen remando hace... Y también los sectores vulnerables, porque mucha gente, estoy seguro de que no se va a llegar a inscribir, que va a tener una primera quita de subsidio y después va a tener que, como siempre, el Estado te va a grabar. Vos vas a tener que discutir, reclamar y ver cómo te compensan, pero bueno, sabemos que eso en la Argentina también es difícil. Pero bueno, sigamos con la inscripción para que la gente no se pierda. En este caso, como dijimos, todos se deben inscribir, no me voy a cansar de repetirlo. Personas que reciben asignación universal, personas que reciben un progresar, personas que tienen potencial trabajo, jubilados, pensionados, todos se tienen que inscribir, porque es lo que oficialmente se declaró. Luego van a haber situaciones donde, obviamente, vamos a tener una información del ANSES que va a pasar y va a decir, bueno, no, esta familia recibe tal, y obviamente va a quedar ratificado en ese concepto, pero como primera medida, inscribirse todos. ¿Cómo se van a inscribir? La página argentina.gov.ar como medio principal. Ese va a ser el primer lugar donde te puedes inscribir, va a tener ahí una opción de tarifas. Lo pueden hacer en ANSES en forma presencial. ¿Quiénes? Las personas que no tienen DNI nuevo. ¿Por qué? Por el número de trámite. Número de trámite del DNI que necesitas para cargar. El que todavía tenga libreta cívica, que tenga algún tipo de documento viejo, bueno, va a poder hacerlo en el ANSES directamente. ¿Con turno? Sí, yo creo que en este caso va a ser espontáneo. Porque realmente si tenemos tan tabulados los días para inscribirte y para colmo tenés que pedir turno, va a ser imposible. Ayer en la conferencia dijeron que era con turno. Darío Martín, incluso dio un 0800 también, sí. Dijo ANSES turnos y el 0800 es 0800 para, digamos, saber más información sobre la segmentación de tarifas, 0800 222 7376. Yo lo que digo que en este caso los funcionarios de ANSES tienen que hacer un sacrificio y a las personas, al adulto mayor que tiene carencia, porque esto está totalmente tabulado en día y en fecha, tendrían que atenderlo espontáneamente. Pero bueno, de nuevo, esas son cuestiones personales, coincido con vos. Los oficiales con turno, pero bueno, van a perder la fecha de inscripción. Sí. Eso es claro. Además, ya. Pasó mucho en la pandemia con los chicos que tenían que trabajar desde sus casas. Mucha gente que no tiene un celular, que no tiene una computadora, que no tiene acceso a internet, que no sabe manejar la tecnología. No, por eso también son importantes los lugares presenciales. También van a poder hacerlo en los proveedores de servicio, en la EPE, en Litoral Gas, de forma presencial, y también en los puntos digitales, en los SIC, que nosotros acá en la ciudad de Santa Fe tenemos el SIC de Facundo Subiría 8020, y también tenemos la Mediateca en Tucumán al 43. Esas son las posibles lugares de inscripción donde cada uno va a poder hacerlo y obviamente tendremos que, como dije, declarar en el mismo formulario los dos servicios. Es importante recordar esto porque una vez que tomemos la declaración jurada, el sistema no me va a permitir a mí como persona física volver a hacerlo. Así que es importante que, obviamente, en ese caso también informemos todo el grupo familiar. Porque después el sistema te lo va a pedir. Hay algo fundamental, Seba, que imagino que a lo mejor ya lo vas a desarrollar ahora, que es tanto cuando vas a cargar el formulario en internet como también si vas a hacerlo de manera presencial. Son todos los datos que tenés que tener ya a mano. Exacto. Para, bueno, justamente que te los van a pedir, porque si no después te encontrás con que te piden un número, como por ejemplo estoy viendo acá, te piden el número del medidor y el número de cliente, y bueno, ahí no te vas a poner a buscarlo. O sea que primero ten en cuenta todo lo que te pide. Todos los datos, ahí lo que tenemos que hacer es informar. Como primera medida, obviamente contar con el documento de la persona, porque tenemos número de trámite, número de documento, etcétera, etcétera. Después vamos a tener que tener las dos facturas de los dos servicios, porque en esas dos facturas tenemos el resto de la información que nos va a ir solicitando. Vamos a tener número de cliente, obviamente la identificación del lugar, de la partida, etcétera, etcétera, más todo lo que vaya a ser también un correo electrónico, un número de contacto, información que va a ser necesaria para que nos devuelva ese feedback que va a tener el gobierno con nosotros que nos vamos inscribiendo. Y después tener en cuenta que aquí también va a haber de nuevo una etapa de rectificación o de reorganización de toda la información, porque obviamente mucha gente no va a llegar a inscribirse. Entonces, si a alguno se le quita algún tipo de subsidio en esta primera factura que va a venir a partir de agosto, va a poder reclamarla para que eso se compense con el futuro. Si te parece, decimos lo que hay que tener a mano para inscribirse. Dale. El número de medidor y el número de cliente, servicio, cuenta, que están justamente en la factura tanto de la luz como del gas.
El último ejemplar del DNI, bueno, eso lo decíamos recién. Sí. Número de CUIL de cada integrante del hogar mayor de 18 años. El ingreso de bolsillo de cada integrante del hogar mayor de 18 años. La dirección de correo electrónico. Y esto me parece importante también, porque hablábamos de las pymes, pero si en el domicilio de alguno de los servicios funciona un comedor o un merendero comunitario registrado en el RENACOM, tener también a mano el número del registro. Sí, exactamente eso. Por eso, vamos a tener un montón de facetas distintas que vamos a ir viendo en el andar de esta inscripción. Esto que decías es fundamental, tener en cuenta todo esto al momento de inscribirse. Si es vía web va a ser más fácil porque uno puede tener toda la información, lo puede ir chequeando. Si es presencial lo tiene que llevar al lugar donde se va a inscribir, que esto también es importante porque cualquier falta de esta información no le va a permitir inscribirse. Entonces es muy importante también determinar este tipo de cuestiones. Y ahora, con respecto a la segmentación de los ingresos, y un poco acá repasamos lo que recién decíamos y estábamos charlando en general, tenemos de nuevo, como primer ingreso, como primer segmento, el segmento alto que acabamos de decir, como límite menor, digamos, tiene que estar debajo de los 348.869 pesos como ingreso de grupo familiar neto. No tienen que tener, en este caso, para no estar en ese segmento, obviamente si lo tienen ya están en el segmento más alto, más de 3 vehículos con menos de 5 años de antigüedad, no tener más de 3 inmuebles o no poseer una embarcación, una aeronave, bueno, todas cuestiones que sí ya nos vamos a un nivel de lujo que sería absolutamente claro que es el segmento más alto. Luego tenemos un segmento de ingresos menores, que lo determina como un nivel 2, que sería el segmento más bajo de estos tres, que hablamos de ingresos menores a 99.500 pesos. Esto se vincula a una canasta básica. ¿Y por qué digo esto de la canasta básica? Porque estos montos van a ir subiendo en base a la cotización de la canasta básica que determina el INDEC. Entonces estos montos también van a ir moviéndose de aquí a futuro, como vos bien lo decías, con esta inflación y con todo este proceso que también tenemos. Entonces hay que tener muy claro con esto. Hay excepciones, obviamente si tenemos conviviendo con este sector una persona que tiene certificado único de discapacidad, en ese caso obviamente lo va a beneficiar y no va a tener que hacer la declaración de la luz, solo del gas. Hay algunas variables que obviamente están cargadas, nosotros también lo vamos a poner a disposición en la información y también nos pueden consultar para ver estos casos particulares, como decía Jerry también, en la página cebamastropaolo.gov.ar, en el link de acceso a WhatsApp, y ahí vamos a ir también asesorando y viendo cómo se va dando cada una de las cuestiones. Luego también tenemos que tener en cuenta este nivel, segmento medio, que sería el nivel 3 que determina el Estado, que ahí hablamos obviamente el rango entre los 99.000 pesos que dijimos recién y los 350.000 pesos, el grupo familiar que en concepto neto reciba ese tipo de ingresos, puede poseer hasta 2 inmuebles. Aquí tenemos también la situación. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, como vos decías, Jerry, o como decíamos recién, puede ser que uno de los 2 inmuebles sea una pyme, pero aquí de nuevo te ubican únicamente en donde la familia reside. Entonces el otro inmueble no va a tener el beneficio. Y poseer un vehículo con hasta 3 años de antigüedad. A ver, esto va a ser segmentado, como lo dice claramente, vamos a tener un proceso en donde se va a ir dando las quitas, tarifa a tarifa, recepción de tarifa, esto es, durante esta etapa, a partir de agosto hasta fin de año, se va a ir quitando el total, va a ser gradual, no va a ser total en agosto, pero tenemos que tener en cuenta que cualquier tipo de salvedad o rectificación se tiene que reclamar rápidamente por si ha sido incorporado en un sector o en un segmento donde no corresponde. Y habrá que obviamente aclarar todo este tipo de cuestiones previamente. Obviamente, como decíamos, aquí hay algo que también quiero remarcar a nivel local, porque mucha gente decía, bueno, pero en Santa Fe no teníamos tantos subsidios, porque siempre decían que la luz en Santa Fe era cara, que teníamos una luz más cara que en el conurbano o en Capital, siempre estuvo esa creencia. Hay que tener en cuenta que Santa Fe tiene un aditamento o un complemento que es el costo de distribución de la energía.
Entonces, la quita de subsidios también va a afectar a Santa Fe en hasta un incremento del 200% o 250%, porque nosotros tenemos ese costo de distribución que te cargan en la factura, así que es importantísimo inscribirse. Tenemos de por sí una luz más cara que Provincia de Buenos Aires y que Cava, pero a la vez vamos a tener con la quita de subsidios un incremento importante. Así que, de nuevo, inscribirse. Todo el mundo, sí, todo el mundo. Después, si realmente se hace un barrido por los sistemas, mejor aún. Pero hoy lo que está pidiendo el Estado es que todo el universo se inscriba. Bueno, yo me quedé muy pendiente de la cantidad de mensajes que llegaron. Seba, realmente muchísimos mensajes haciendo todo tipo de consultas. Vamos a invitar a todos, ya vamos a trasladarte a vos las consultas, que ingresen a sebamastropaolo.com.ar. Sino también está tu número, o sea, el número de celular justamente con el cual se reciben estas consultas, que es 155 94 16 62, también para que acerquen la consulta a este teléfono. De igual modo le vamos a pasar todo. Ojo con este tema, Seba, porque realmente hay mucha desinformación. A mí me pasó ayer de estar comiendo con amigas y le dije, che, ¿vieron lo de la segmentación de tarifas? ¿Qué es eso? O sea, no tienen ni idea. Y realmente es complicado porque es lo que decíamos recién. Si vos no te inscribís, después, bueno, puede haber un golpe al bolsillo que puede ser muy importante. Va a ser importante, me parece que la medida se ha impuesto muy rápidamente, falta información, creo que se va a inscribir muy poca gente por esto mismo que estamos diciendo. Es muy importante, obviamente, contar con la información y esperemos que luego de esta etapa que cierra, que la verdad que 2 o 3 días para un montón de gente es poco, tengan etapas de rectificación, etapas de reinscripción, etapas donde la gente pueda. Porque, de nuevo, lo que más nos preocupa es el adulto mayor que no tiene esta información, que o si la tiene no sabe cómo hacerlo, le va a costar mucho, de manera presencial no va a ser fácil. Entonces, todo este universo genera mucha complicación, mucha angustia. La verdad que creo que tiene que haber más amplitud en los tiempos de inscripción. Y tendría que haber sido un mes entero, una campaña oficial, fuerte, con tiempo prudente para hacerlo. Por eso digo, entiendo que va a haber etapas de reinscripción, de devolución al que se le cobre lo que no se le cobra, pero bueno, esperemos que así sea, porque si no va a ser otra campaña que no va a ser lo más eficiente posible. Seba, muchísimas gracias. Un placer. 9 de la mañana, 37 minutos. Bueno, más consultas, sebamastropaolo.com.ar, ahí para sacarte de las dudas respecto a la segmentación de tarifas. Aire de Santa Fe, el multimedia.